Muchas gracias, primero que nada, a la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral por la invitación, a Douglas por este muy interesante paper que a mí me resultó realmente fascinante leer, y a todos los coorganizadores del evento. Yo vengo a darles una perspectiva desde la investigación académica. Cuando fui a hacer mi doctorado a la Universidad de Notre Dame hace más de 20 años, estábamos en la transición entre el menemismo y el kirchnerismo en la Argentina, para decir más o menos la época histórica en la que estábamos, lo que teníamos en la cabeza. Habíamos venido 10 años de un gobierno de Carlos Menem y nos empezábamos el gobierno que después duraría mucho tiempo de Néstor y Cristina Kirchner, y más allá de algunas diferencias, claramente orientación más bien conservadora, diría el gobierno de Menem, y populista de izquierda de Kirchner, eran los dos peronistas, y lo que a mí me interesó y quería ver era los dos exgobernadores de provincias muy poco democráticas en la Argentina, ¿no? Un momento de gran dominio de la política argentina por parte de caudillos provinciales, los podríamos llamar, y en un contexto donde aparte de ellos dos no eran los únicos. O sea, Menem había gobernado muchas veces La Rioja y Néstor Kirchner había gobernado 3 veces Santa Cruz y había instalado la reelección indefinida, igual que Gilles Delfrán en Formosa. Brevemente fue presidente digamos, Adolfo Rodríguez Sá, que también había instalado la reelección indefinida en San Luis. O sea, algo estaba pasando ahí, y la verdad que los primeros que llegaron a esta realidad fueron los periodistas. Cuando empiezo yo a leer sobre esto, leo libros como de Miguel Wiñaski sobre el San Luis de los Rodríguez Sá, Norma Morandini sobre lo de María Soledad Morales en Catamarca, y muchos otros periodistas escribiendo sobre también Santiago del Estero, etc. Y comienzo a investigar esta cuestión. Después me doy cuenta que quienes en ese momento empezamos a hacer investigación académica, antes que yo había otro experto, Edward Gibson, en la Universidad de Northwestern en Estados Unidos, escribiendo un libro sobre Santiago del Estero y un estado similar en México. Mi colega Agustina Giraudi, argentina, que está ahora en la Universidad American University en Washington, y yo mismo. No era casualidad que esta literatura empezara en Argentina, de las democracias de la tercera ola, así como la literatura sobre clientelismo es muy fuertemente argentina, muchísima investigación en Argentina sobre clientelismo. No es casualidad eso. Eso ocurre porque hay mucho clientelismo en la Argentina, y esto ocurre, lo que empezamos a investigar esto, porque hay mucho autoritarismo subnacional, para usar una expresión quizás un poquito extrema, pero que transmite lo que quiero decir. No hay muchos federalismos en el mundo donde haya el nivel de concentración de poder que tiene Gilles Delfrán en Formosa. No hay ninguno, la verdad es que no hay ninguno, no existe eso, ¿no? Por supuesto tenemos los referentes del viejo sur racista y monopartidario de Estados Unidos, pero era hasta la década del 60 del siglo pasado. Entonces, esto llamó la atención de los periodistas, de los académicos, y diría yo, el enfoque de los académicos es: queremos explicar las cosas, queremos explicar varianza, queremos explicar por qué en el mismo país tenemos a Mendoza o Santa Fe o la Ciudad de Buenos Aires con sistemas razonablemente democráticos, y Formosa o Santiago del Estero, que son, no los voy a llamar dictaduras por esto que decía Daga, hay elecciones, hay partidos opositores, pero el poder está concentradísimo. Bueno, como en muchos autoritarismos del mundo hay elecciones, en Rusia hay elecciones, sin embargo todos los índices internacionales señala a Rusia como un país autoritario, ¿no? Entonces, quisiéramos explicar eso, ¿no? Yo voy a decir 2 o 3 cosas sobre esto en muy poquitos minutitos. Lo primero que quiero hacer referencia sobre el estudio de DAG, que como digo, leí con mucho interés, está disponible en castellano e inglés para quien lo quiera leer, es la selección de casos. Acá hay una selección de casos de 4 casos muy notorios. Yo diría los 2 más notorios de autoritarismo en la Argentina, que son Formosa y Santiago del Estero. Catamarca, que no está muy lejos. Chaco, que es una situación un poquito diferente, me parece a mí. Si ustedes se fijan, en Formosa gobierna el mismo partido hace 40 y pico años y la misma persona hace 30 y pico años, y no se va a ir. O sea, se va a morir en el cargo, pienso yo. O sea, es muy probable que, digamos, que con estas triquiñuelas legales que están pasando hoy, con la reforma constitucional de Formosa, Gilles Delfrán se pueda quedar unos años más. En cambio, Chaco tuvo 5 rotaciones en el poder del 83 para acá. Es otro tipo de provincia, no es lo mismo, ¿no? Es decir, el oficialismo pierde elecciones como pasa en todas las democracias del mundo. Lo que pasa en estas provincias, las más autoritarias, es que nunca pierden. Es
Entonces, Gilles Frank ganó todas las elecciones con más del 70% de los votos en los últimos 20 y pico años en la provincia de peor condiciones de vida de la Argentina. Entonces, yo siempre hago esta comparación. Si tomamos una gran líder del siglo actual, como Angela Merkel, que la consideramos ampliamente exitosa, bueno, Angela Merkel ganaba elecciones con entre 33 y 42% de los votos con su partido cristiano, se tenía que aliar con otros para formar gobierno, después de 16 años se tuvo que ir. Gilles Frank no, puede ganar con 72% de los votos, 6 elecciones consecutivas, gobernar 30 años y todos los que le queden de vida. Eso no es democracia, algo está pasando ahí abajo y ahora les voy a contar algunas cosas, ¿no?, sobre por qué. Y un par de comentarios sobre las provincias que no están. Digamos, yo he desarrollado, y mi colega Agustina Giraudi también, varios índices de democracia en la Argentina, de diferentes metodologías, diferentes formas de medir esto. Y en general lo que nos dan es que estas provincias del estudio están entre las menos democráticas de la Argentina, efectivamente, pero hay otras. Una es La Rioja, que también está en el norte y que tiene algunas características diferentes porque no es caudillista, cada 8 años cambia el gobernador. No tiene recursos naturales en el sentido de que no los explota, y entonces, o sea, tiene minería, tiene recursos, pero hay menos énfasis en explotarla en La Rioja. Otra es Santa Cruz, y me importa mucho Santa Cruz, que también es minera, también tiene bordes internacionales como las del norte, y es muy rica, no es pobre como las del norte. Y sin embargo, de ahí provino uno de los gobiernos subnacionales más autoritarios que tuvo la Argentina, que fue el de Néstor Kirchner y sus sucesores, ¿no? Y el de San Luis, que quizás fue de los temas que le interesan a Dag, quizás el más, yo diría, el más asociado al crimen, digamos, ¿no? Es decir, cualquiera que haya hecho trabajo de campo en la provincia de San Luis, yo lo hice, todos los ciudadanos dicen, bueno, está claro que acá sus gobernadores, los hermanos, roban estos de ellos, llegaron con 2 mangos al gobierno, hoy son ricos. Bueno, no sé si está probado judicialmente y no soy yo quien lo tiene que probar judicialmente, pero digo, es Vox Populi en la provincia de que hay una oficina donde si vos querés aprovechar la ley de promoción industrial de San Luis, tenés que ir y pagarle tanto por ciento a tal funcionario. Bueno, todo eso está muy claro, muy abierto. Son provincias chiquitas, ¿no?, de 300.000, 400.000, 500.000 habitantes, todo se conoce. Entonces yo diría, el universo de casos es un poquito más amplio. Ha bajado, como ven ustedes, mi juicio moral sobre estos regímenes es muy negativo, así que afortunadamente ha bajado el año pasado el régimen de Santa Cruz, perdió elecciones en una especie de debacle peronista subnacional, le fue muy mal al peronismo el año pasado en elecciones subnacionales. Perdieron San Juan, perdieron Santa Cruz, perdieron San Luis, otra provincia que ya después de 40 años de dominio de este tipo de regímenes no está más, y perdieron Chaco, pero que era una provincia que el peronismo ya había perdido un par de veces antes, ¿no? Sobre esta cuestión entre el peronismo y estos regímenes quiero decir, se me va acabando el tiempo así que voy a ir muy rápido, que esto viene de antes, ¿no? Yo hablé de Menem y de Kirchner, ¿no? Entonces, la verdad que si ustedes se paraban en la Argentina del 83, Catamarca la dominaban los Sadi y seguirían estando si no fuera por el escándalo que mencionó Dag. Los Rodríguez Sá ya estaban allí, Gilles Frank ya estaba haciendo política y después fue vicegobernador 8 años antes de ser después gobernador. Néstor Kirchner era intendente de Río Gallegos. Todo esto ya estaba pasando, se estaba incubando. Y por supuesto, estos regímenes tienden a asociarse. Pero bueno, para ponerlo en términos del más duradero, Gilles Frank se asoció con Menem, se asoció con Duhalde, se asoció con Néstor, se asoció con Cristina, con Alberto, y va a seguir haciéndolo porque, como bien describía Dag, se necesitan mutuamente, ¿no? Lo que quiero, termino con tres comentarios, pero muy rápidos. Acá hay un triángulo analítico de 3 cosas, ¿no?, en este paper. Autoritarismo, feudalismo, como lo quieran llamar, yo voy a usar el término habitual en ciencia política, autoritarismo, criminalidad o crimen organizado y recursos naturales. Yo creo que hay un vínculo analítico mucho más claro entre los 2 primeros que entre el tercero. O sea, la concentración del poder fenomenal que hay en estas provincias hace que el gobernador esté muy poco controlado y pueda hacer lo que quiera, y si aparece una tentación de asociarse con una red de trata, de narcotráfico, etcétera, lo va a hacer, no le tiene miedo a los jueces, no le tiene miedo al control del Congreso ni de los medios, que están todos dominados por el poder provincial, con lo cual uno entiende la asociación empírica entre autoritarismo y criminalidad. La cuestión de los recursos naturales es diferente, ¿no? Pueden estar, pueden no estar. Formosa tiene una dotación de recursos naturales muy escasa comparada, por ejemplo, con
Catamarca. Diría yo, es más contingente que esa asociación esté. Segundo punto que quería hacer antes de terminar es el énfasis de mi trabajo académico sobre esto, y me parece muy importante como lección para los argentinos, y qué hacemos con esto, ¿no? Es que la principal causa, nunca la única, porque nada tiene una única causa, pero la principal causa de estos regímenes, como también está señalado en este paper, es la naturaleza de nuestro federalismo fiscal. Puede resultar poco intuitivo esto, pero nosotros les estamos dando a estas provincias una cantidad de dinero enorme. No son pobres sí, la gente es pobre. Los gobiernos son terriblemente ricos, por eso logran emplear al 70%. Uno se pregunta, ¿cómo hace el gobierno de Formosa, de Santiago del Estero, para emplear al 70% de la población económicamente activa en el gobierno provincial? ¿De dónde sacan los recursos? Bueno, de los impuestos que ustedes y yo pagamos, de los que pagan los cordobeses, los mendocinos, los porteños, los bonaerenses, que se redistribuye. Ve un sistema con participación federal irracional e inconstitucional. La Constitución del 94 pide que se apruebe una ley con criterios objetivos de reparto, y la ley del 88 no tiene criterios objetivos de reparto, que hace que algunas provincias, sean ricas o no, le damos un montón de plata. Le damos un montón de plata a Formosa, pero también le damos un montón de plata a Santa Cruz, que es rica, simplemente porque la ley del 88 así lo manda. Y le damos, el que paga los principales platos rotos de esto es la provincia de Buenos Aires, que es la gran perdedora de la ley de coparticipación actual, ¿no? Y entonces hay acá un fenómeno que es las rentas del federalismo fiscal, lo que yo en mi libro sobre esta cuestión llamo las rentas del federalismo fiscal, son equivalentes a las rentas del petróleo y producen dos efectos que son los principales que me interesa señalar antes de dejar esta exposición, que es autoritarismo a nivel político y subdesarrollo a nivel económico. Porque genera un fenómeno de enfermedad holandesa, genera el fenómeno de la maldición de los recursos económicos, igual que en los países de Medio Oriente, y genera un fenómeno que creo que es el próximo tema a ser investigado, que es que los gobernadores no tienen incentivos para atraer inversión privada a sus provincias. Ellos entienden que el día que esas provincias se desarrollan económicamente con inversión privada va a haber gerentes, va a haber empleados independientes del gobierno provincial, va a haber una sociedad civil, ONGs. 10 años más tarde pierden elecciones. Entonces, ellos entienden que la democracia necesita esa infraestructura de mercado y sociedad civil que Formosa o Santiago del Estero no tienen. Y entonces, estratégicamente, y uno ve anecdóticamente la evidencia, vos vas a Formosa con un proyecto de inversión y te dicen, gracias, no nos interesa, probá acá al lado en Corrientes, a nosotros realmente no nos interesa esto. Es notable, ¿no? Pero ¿para qué? Si hace 30 años me reeligen con este sistema, ¿para qué lo voy a cambiar? Última cosa, ¿hay alguna esperanza que esto cambie? Siempre hay optimismo en la vida. Yo creo que lo que podemos decir hoy, a mí, desde mi punto de vista, me parece que acá la clave está en el Poder Judicial Nacional. La Corte Suprema de Justicia le ha puesto algunos límites a las reelecciones de gobernadores en las provincias argentinas, ha mostrado algún activismo en limitar los excesos de la autonomía provincial en nuestro federalismo. Tiene que declarar inconstitucional la ley de coparticipación y urgir al Congreso que haga lo que la cláusula transitoria le obliga, que es aprobar una nueva ley antes del año 96, estamos en el 2005. Declarar inconstitucional la distribución actual de los diputados, que la Constitución ordena que tiene que ser proporcional a la población de las provincias, y un decreto ley de la dictadura militar de Viñón antes de irse le pone 5 de mínimo a todas las provincias, incluyendo a todas estas de las que estamos hablando, lo que les aumenta el poder a nivel nacional. Y, por supuesto, una reforma más general. Anteayer echan al juez Bailaque de Santa Fe, y quizás Santa Fe muestra cómo estas dos cosas no son lo mismo, ¿no? En Santa Fe tenemos el principal foco de narcotráfico y crimen organizado en el país, o uno de los principales, es difícil medir estas cosas, en una de las provincias más democráticas, ¿no? La clase política santafesina posiblemente no está del todo imbricada con el crimen como está en Formosa o en Santiago del Estero, pero el juez federal de Rosario, todo indica, estaba básicamente a sueldo de organizaciones narcotraficantes en una de las provincias más ricas del país, ¿no? Entonces, y más democráticas. El tema es realmente complejo. Muchas gracias.